Bienvenidos a Lecciones de Vida, el espacio donde cada día repasamos y estudiamos la palabra de nuestro Señor. Bien, recuerde que llegamos a ustedes gracias a la bendición de Dios y con el apoyo de nuestros hermanos de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. En la dirección general está nuestra hermana y amiga Andreina Muñoz y en el control técnico nuestro amigo y hermano Alan Tobar. Quien les habla, un servidor, su amigo y hermano Dani Zambrano. Bienvenidos a Lecciones de Vida. Somos Vida 104.1 FM. Es un gusto saludarles en este día. Ya hoy es martes 8 de abril. Sigue avanzando los primeros días del mes de abril, pero debemos de dar gracias a Dios porque hasta aquí Él nos ha ayudado y nos bendice. Estamos en nuestra lección número 2, el Génesis como fundamento. Versículo de memoria. Juan 1:29. Al día siguiente Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo: Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En el contexto de Reavivados por su palabra, hoy nos corresponde la lectura de Apocalipsis, capítulo número 14. Apocalipsis, capítulo número 14. Vamos a orar, mis queridos hermanos. Querido Dios que estás en los cielos, estamos agradecidos a ti por tu amor, tu bondad y tu misericordia para con cada uno de nosotros. Te pedimos, Señor eterno, tu bendición. Pedimos tu dirección en este día. Al estudiar tu palabra, te pedimos que seas tú hablando en nuestras vidas y a nuestros corazones. Perdona nuestros pecados. Lo pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. La Biblia está formada por 66 libros de distintos géneros y fue escrita por más de 40 personas a lo largo de 1500 años. Sería de esperar que hubiese divergencia y contradicciones entre los distintos autores. Sin embargo, lo que uno observa al estudiarla es una unanimidad. Es más, hay partes de la Biblia que no pueden comprenderse sin consultar otras partes de ella. Y esta semana hemos estudiado algunos principios de interpretación bíblica que nos permiten entender la palabra del Señor. Entre esos, el que esta semana nos ocupa es el principio de la primera mención. Y este principio nos ayudará a descubrir el significado de un símbolo o paralelismo viajando a través de toda la Biblia. No olvide que el principio de la primera mención es aquel que dice que cuando encontramos la primera palabra o la primera palabra que aparece allí mencionada por primera vez, comienza a seguir entonces una secuencia donde está esa palabra en todo el libro y en toda la Biblia, y allí comenzamos a entenderla. Como en todo curso de aprendizaje comienza con una primera lección, pues ella suele bosquejar los principios sobre los que se desarrollará la materia en estudio. En la Biblia, esta primera lección la encontramos en Génesis. Allí aparecen mencionadas por primera vez muchas palabras claves que nos ayudan a entender el plan de salvación a lo largo del resto de la Biblia. Recuerde, Dios no cambia. Su palabra no cambia. Por eso no hay contradicciones en la Biblia. El plan de salvación se va explicando en ella poco a poco hasta su plena comprensión, o por lo menos hasta la comprensión que necesitamos tener de Él ahora. Podemos entonces comprender mejor a Jesús y lo que ha hecho por nosotros a través de la primera mención en Génesis de algunas palabras claves: amor, cordero, muerte, serpiente, etc. Ayer vimos el ejemplo sobre la primera vez que se menciona la palabra amor. Génesis 22:2 dice: Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria, y ofrécele allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Amor. ¿Cómo definimos el amor? Nuestro concepto de él está claramente distorsionado por el pecado. ¿Cómo comprender, pues, el amor de Dios que es puro y santo? La primera mención bíblica del amor hace referencia a la relación de un padre y su hijo, Abraham e Isaac. Génesis 22:2. A primera vista, el contexto parece desalentador. Abraham debía sacrificar a su hijo amado. Y no debemos de preocuparnos porque al final no lo hace. Entonces, compara esta acción con la primera mención del amor que encontramos en los evangelios sinópticos. Este es Jesús, mi Hijo amado. Mateo 3:17, Marcos 1:11, Lucas 3:22. Y no te pierdas la primera mención del evangelio de Juan, en el capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea
no se pierda, mas tenga vida eterna. El acto de Abraham de sacrificar a su hijo ilustra cómo Dios nos amó hasta el punto de sacrificar a su propio hijo para que nosotros pudiésemos vivir eternamente. Y ahora entonces vamos a estudiar otra palabra en este contexto de la primera mención, y es sobre el Cordero. Y surge una pregunta: ¿dónde está el Cordero? Vamos a leer un punto bien interesante que nos presenta entonces el autor de la lección para el día de hoy. La primera mención bíblica de un Cordero aparece en Génesis 22, es decir, en la misma historia que menciona por primera vez el amor. El Cordero es uno de los símbolos más recurrentes del Apocalipsis, donde Jesús es llamado Cordero más de 20 veces. En una de las escenas más impactantes del libro, la visita de Juan a la sala del trono de Dios en los capítulos 4 y 5 del Apocalipsis, allí está el Cordero que desempeña un papel muy importante. Ahora, ¿qué nos puede enseñar el Cordero o la primera mención del Cordero en la Biblia? Y se hace con una pregunta: ¿dónde está el Cordero? Génesis 22, 7. ¿Qué debemos de aprender? Nuestro Padre Celestial entregó a su amado Hijo a las agonías de la crucifixión. Legiones de ángeles presenciaron la humillación y la angustia del alma del Hijo de Dios, pero no se le permitió interponerse como en el caso de Isaac. No se oyó ninguna voz que impidiera el sacrificio. El amado Hijo de Dios, el Redentor del mundo, fue burlado, escarnecido, ridiculizado y torturado hasta que inclinó la cabeza y murió. ¿Qué mayor prueba puede darnos el infinito de su divino amor? Eso se encuentra en un libro llamado The Signs of the Times, del 1 de abril de 1875. La pregunta que dejamos en nuestra sección anterior es: ¿qué puede enseñarme a mí el Cordero? Partiendo de la ley de la primera mención. Bien, el símbolo del Cordero es uno de los más resonantes y polifacéticos muy presentes, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Es un símbolo que se despliega en múltiples capas de significado. Su desarrollo narrativo se extiende a lo largo de toda la Biblia y su interpretación ha sido central en la teología cristiana. En el libro de Génesis, el Cordero aparece como una figura de sacrificio. ¿Dónde aparece? En la tensa historia de Abraham y Isaac. Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo, pero en el último momento interviene y proporciona un cordero para el sacrificio en lugar de Isaac. Aquí el Cordero es un símbolo de sumisión y sacrificio, pero también un símbolo de providencia divina y de salvación. Y si seguimos avanzando en la Biblia, entonces en el Éxodo, el Cordero se convierte en la pieza central de la Pascua judía. La sangre del Cordero sacrificado protege a los israelitas de la última plaga de Egipto, la muerte de los primogénitos. El Cordero de la Pascua es nuevamente un emblema de sacrificio, pero también ahora de liberación y protección. Y así llegamos entonces al Nuevo Testamento. Y el Cordero entonces adquiere una nueva dimensión simbólica con la figura de Jesucristo. Juan el Bautista se refiere a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como dice Juan 1:29. Y esta es una identificación poderosa y casi impactante. Jesús, el Cordero de Dios, es el sacrificio definitivo, la ofrenda que expía los pecados de la humanidad y trae la salvación. Y en Apocalipsis, el Cordero aparece como un ser victorioso y glorioso, pero también sufriente y sacrificado. Representa también la vulnerabilidad y la fortaleza divina, la derrota aparente y la victoria final. Aquí el Cordero es la síntesis de la historia de la salvación, encapsulando en su figura el amor infinito y sacrificial de Dios. En resumen, el simbolismo del Cordero en la Biblia es profundo y rico, y a través de las narrativas bíblicas el Cordero se convierte en una metáfora potente que articula las múltiples facetas del plan de Dios para la salvación humana. Entonces, en el contexto bíblico, el Cordero simboliza a Jesucristo, que es referido en ocasiones como el Cordero de Dios, y este símbolo se deriva principalmente del Evangelio de Juan. Cuando Juan el Bautista ve a Jesús, proclama: «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Y este simbolismo se refiere al sacrificio de Jesús en la cruz, pues al igual que un cordero que se lleva al matadero, Jesús entregó su vida voluntariamente para redimir a la humanidad de sus pecados.
Así como los judíos antiguos sacrificaban un cordero durante la Pascua para redimirse a los ojos de Dios, Jesús es visto como el sacrificio definitivo que brinda redención eterna. Además, el cordero también simboliza la inocencia y mansedumbre. Jesús, a pesar de ser totalmente sin pecado, aceptó humildemente el juicio y la crucifixión para cumplir con el plan de salvación de Dios. Por lo tanto, el cordero no solo simboliza el sacrificio, sino también simboliza la pureza y la humildad cristiana. Vean todo lo rico que es en expresión, en simbología, cuando hablamos entonces del Cordero. ¿Qué realiza el Cordero de Dios? Podemos preguntarnos. Si vamos a la Biblia y leemos Juan 1:29, pues el Cordero de Dios, que se refiere a Jesucristo, entonces fíjense que Él hace una misión. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y le dijo: «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Jesucristo, como el Cordero de Dios, entonces realiza la función primordial ¿de qué? De quitar o eliminar el pecado del mundo. ¿Cómo? Mediante su sacrificio en la cruz. Y este acto, apreciados hermanos, es el centro de la fe cristiana, señalando a Jesús como el Salvador del mundo, quien mediante su sacrificio expiatorio ofrece perdón y salvación a toda la humanidad. Además, en el libro del Apocalipsis vemos al Cordero de Dios elevado en triunfo y alabado en el cielo. Y allí en esa visión apocalíptica, a pesar de que se muestra su sacrificio humillante, Jesús resucitó y recuerde fue exaltado y se ve al león de la tribu de Judá venciendo para la gloria y la honra del Señor. Y son muchas las similitudes que podemos nosotros encontrar. Ahora, en el ángulo espiritual, vamos a ver qué significa este cordero. El cordero tiene entonces un significado muy especial en la Biblia. En términos generales, el cordero en la Biblia simboliza pureza e inocencia, debido a la naturaleza suave y pacífica de este animal. Sin embargo, su significado adquiere una dimensión más profunda cuando se aplica a Cristo. Apocalipsis 5:12 dice: «Desciendo en alta voz el cordero que fue inmolado, es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza». Y aquí el cordero inmolado es una referencia directa a Jesús, quien fue sacrificado en la cruz por los pecados del mundo. Además, cuando uno lee Juan 1:29 y Juan el Bautista habla de Jesús como el Cordero de Dios, está hablando allí en el contexto de que Cristo es el único que puede salvarnos y puede perdonarnos. Y así podemos nosotros seguir estudiando la palabra del Señor y podemos ver entonces cómo aquel Cordero que se menciona en Génesis 22:13, cuando estaba a punto Abraham de sacrificar a Isaac y vio aquel Cordero enredado en la zarza, ese Cordero que luego fue sacrificado, el sustituto, la provisión de Dios, entonces en Apocalipsis 5:12, allí se presenta ese Cordero que fue inmolado y es digno ¿de qué? De tomar poder, riquezas y sabiduría y fortaleza y honra y gloria y bendición. Y es en Cristo, el Cordero de Dios, donde nosotros encontramos salvación y vida eterna. Vemos entonces, mis apreciados hermanos, que la primera mención de un cordero en la Biblia aparece entonces en la pregunta de Isaac: ¿dónde está el cordero? Ahora, curiosamente, el resto de la Biblia responde a esta pregunta con lujos de detalles. Los otros 38 libros del Antiguo Testamento conducen al lector por un camino en el que la pregunta de Isaac es respondida progresivamente con más y más detalles. Desde los rituales de la Pascua, pasando por cada uno también de los ritos de sacrificio en el santuario, hasta el primer trabajo de David y en adelante, toda la historia bíblica está salpicada de innumerables profecías mesiánicas que anticipan la respuesta a la pregunta de Isaac. Y en cada detalle, nosotros podemos encontrar simbolizados allí en ese cordero el amor de Dios. Podemos encontrar cómo Dios nos ama, podemos encontrar cómo el Señor derramó su vida con nosotros. Podemos encontrar incluso, apreciados hermanos, cómo el Señor dio todo para darnos salvación y para darnos vida eterna. Podemos nosotros encontrar incluso cómo el plan de salvación se llevó a cabo plenamente allí, en la figura sencilla del Cordero de Dios, de Cristo Jesús, para redimir a la humanidad. Yo no sé si hemos terminado de entender, no sé si hemos terminado de comprender, pero estamos hablando del acto más grande de amor y de misericordia plasmado
para la humanidad, allí en la cruz del Calvario. Entonces, cuando se menciona a Jesús como el Cordero de Dios en Juan 1:29 y Juan 1:36, se hace referencia a que Él es el sacrificio perfecto y último por el pecado. Entonces, para comprender quién es Cristo y lo que hizo, es necesario comenzar con el Antiguo Testamento, donde entonces podemos ver, además de lo que ocurre con Abraham, profecías sobre la venida de Cristo como una ofrenda por el pecado. Ejemplo, Isaías 53:10. ¿Usted conoce este texto? Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será su mano prosperada. De hecho, cuando usted revisa la Biblia, apreciados hermanos, todo el sistema sacrificial nos habla acerca de Cristo Jesús. Nos habla de aquel que vendría a morir para dar vida para la salvación de los hombres. Entonces, todo ese sistema del Antiguo Testamento, podemos decir nosotros que preparó también el camino para la llegada de Jesucristo, quien sería el sacrificio perfecto que Dios ofrecería como expiación por los pecados de su pueblo. Leamos Romanos 8:3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil para la carne, por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. También podemos leer el libro de Hebreos 10, no lo vamos a leer completo, pero allí aparece que cada sacrificio, cada holocausto, no era perfecto, pero el sacrificio de Cristo sí fue perfecto en todo. Entonces, el sacrificio de cordero desempeñaba un papel crucial en la vida religiosa judía. Cuando Juan el Bautista ve entonces a Jesús, vamos a volver a recordarlo, él le dice, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y al día siguiente, Juan vio de nuevo que Jesús se le acercaba y les volvió a decir, miren, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, los judíos que lo escucharon podrían haber pensado inmediatamente en alguno de los numerosos sacrificios significativos. Al celebrar anualmente la fiesta de la Pascua, quizás le viniera a la mente el primer sacrificio del Cordero Pascual. Y esa festividad era una de las más importantes para los judíos y conmemoraba la liberación de los israelitas de la esclavitud de Egipto. De hecho, al sacrificar el Cordero Pascual y aplicar su sangre en los postes de las puertas, según se relata en Éxodo 12, del 11 al 13, se presentaba bellamente la obra expiatoria de Cristo en la cruz. Aquellos por quienes Él murió, ¿para qué? Para estar protegidos por su sangre, salvándonos de la muerte y dándonos esperanza de vida eterna y dándonos esperanza de salvación. Y así podemos nosotros, queridos hermanos, seguir extrayendo más de la Biblia. Y fíjense dónde empezamos. Empezamos en Génesis 22. Allí entonces se nos muestra sobre este cordero. Este cordero, mis queridos hermanos, que definitivamente era símbolo de Cristo Jesús, símbolo de nuestro Salvador, para mostrarnos que solamente en Él nosotros podemos alcanzar salvación y vida eterna. Quizás hoy pueda resultar la idea extraña de este sistema sacrificial. O quizás también pueda sonar, apreciados hermanos, un poquito, quizás extraño para muchos, el hecho de que alguien tenía que morir, el cordero significaba la muerte de Cristo, pero tenemos que entender algo. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6:23. Y que nuestros pecados nos separan de Dios. Pero también podemos entender que según la enseñanza de la Biblia, a pesar de que todos somos pecadores y ninguno es justo ante Dios, entonces tenemos nosotros esperanza en nuestro Salvador. Tenemos esperanza en Cristo Jesús. Mediante su muerte en la cruz, mediante su sacrificio pleno y perfecto, mediante su sacrificio completo, nosotros podemos alcanzar salvación y vida eterna. Recuerde las palabras de Pedro, 1 de Pedro 1, 18 al 21. Fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, recibida de vuestros antepasados, no con cosas perecederas como oro o plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, un cordero sin defecto ni mancha. Él fue elegido antes de la creación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a vosotros. Por medio de Él, creéis en Dios, quien lo resucitó de entre los muertos y le dio gloria para que vuestra fe y esperanza estén puestas en Dios. Los seres celestiales fueron testigos de la escena en que se probaron la fe de Abraham y la sumisión de Isaac. Todo el cielo aplaudió su fidelidad.
Se demostró que las acusaciones del enemigo eran falsas. Dios declaró a su siervo: ya conozco que temes a Dios, a pesar de las denuncias del enemigo, puesto que no me rehusaste a tu hijo, tu único. El pacto de Dios, confirmado a Abraham mediante un juramento ante los seres de otros mundos, atestiguó que la obediencia sería premiada. Había sido difícil aún para los ángeles comprender el misterio de la redención, entender que el soberano del cielo, el Hijo de Dios, debía morir por el hombre culpable. Cuando Abraham se le mandó ofrecer a su hijo en sacrificio, se despertó el interés de todos los seres celestiales. Con intenso fervor, observaron cada paso dado en cumplimiento de ese mandato. Cuando la pregunta de Isaac, ¿dónde está el cordero para el holocausto?, Abraham contestó: Dios se proveerá del cordero. Y cuando fue detenida la mano del padre, el momento mismo en que estaba por sacrificar a su hijo y el carnero que Dios había provisto fue ofrecido en lugar de Isaac, entonces se derramó luz sobre el misterio de la redención. Y aún los ángeles comprendieron más claramente las medidas admirables que había tomado Dios para salvar al hombre. Leí para ustedes Historia de los Patriarcas y Profetas, la página 151. Nadie, apreciados hermanos, nadie entre los oyentes, ni aun el que las pronunció, discernió el verdadero significado de estas palabras: el Cordero de Dios. Sobre el monte Moria, Abraham había oído la pregunta de su hijo: Padre mío, ¿dónde está el cordero para el holocausto? El padre contestó: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Y en el carnero divinamente provisto en lugar de Isaac, Abraham vio un símbolo de aquel que había de morir por los pecados de los hombres. El Espíritu Santo, mediante Isaías, repitiendo la ilustración, profetizó del Salvador: como cordero fue llevado al matadero. Como cordero fue llevado al matadero. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Isaías 53, 7 y 6. Pero los hijos de Israel no habían comprendido la lección. Dios deseaba enseñarles que el don que los reconcilia con él proviene de su amor. Creo que tenemos muchísimas cosas que aprender. Son demasiadas cosas que se nos presentan aquí en el estudio de la palabra del Señor. Y vemos entonces, mis queridos hermanos, cómo cada detalle, cada lugar, cada situación que se nos presenta nos habla del amor del Señor. Entonces, vemos la primera mención de un cordero en el Evangelio de Juan, Juan 1, 29 y 34, y allí daría la impresión que Juan el Bautista estuviera respondiendo la pregunta de Isaac en un escenario que no podía ser más apropiado. Los pecadores se arrepentían y se sumergen en el agua del bautismo, que simboliza la muerte del pecador y el comienzo de una nueva vida. En ese contexto, Jesús, el Cordero de Dios, aparece súbitamente. Y según el relato de Mateo, los cielos se abren para anunciarlo: este es mi Hijo amado, en quien me complazco. En el caso de Abraham, Isaac, la voz del ángel del Señor anuncia también desde el cielo la solución divina para su problema. Cuando se entretejen todos los hilos, queda claro que Jesús, el Cordero de Dios, es nuestro sustituto. Y eso arroja mucha luz sobre nuestra comprensión del Cordero inmolado en la visión de Juan del trono de Dios. Qué maravilloso es y fundamental para nuestra salvación saber que Jesús es nuestro sustituto. Y eso nos da esperanza. Si no tuviéramos a Cristo, mis queridos hermanos, si no tuviéramos a Cristo Jesús en nuestra vida, si no tuviéramos al Señor en nuestra vida, ¿qué sería de nosotros? ¿Tendríamos esperanza en este mundo? Creo que no, ¿verdad? Creo que no tendríamos esperanza de ningún tipo. Pero fíjense ustedes, gracias a Dios, gracias al Señor, gracias a Cristo Jesús, gracias al Cordero de Dios, hoy nosotros tenemos esperanza. Vamos a recordar entonces lo que hemos estudiado en esta mañana. La primera mención de la palabra cordero no es casual, y es la base para entender la repetida mención del cordero en el libro del Apocalipsis. Ahora observa que en realidad el cordero provisto por Dios fue un carnero, porque eso lo dice Génesis 22, versículos 8 y versículo 13. Y en la Pascua se sacrificaba un cordero, aunque podía ser tanto un cordero como un carnero, según lo dice Éxodo 12, versículos 3 y 5. Es decir, la palabra cordero llegó a significar el sacrificio por excelencia, y paulatinamente la Biblia amplía el significado simbólico del cordero. Primero evitó la muerte de los primogénitos, Éxodo 12:13. Segundo, era una ofrenda que Dios tenía siempre presente,
Éxodo 29, 38 al 41, debía morir por mis pecados, Isaías 53, 6 al 8, y Juan el Bautista identificó al Cordero, Juan 1, 29. Entonces no es de extrañar, mi querido hermano, que Apocalipsis me explique la identidad del Cordero. El Cordero es Jesús, que fue inmolado por mis pecados, que fue inmolado por sus pecados, y que intercede siempre por mí ante el Padre. Ahora, la pregunta es la siguiente: ¿qué vamos a hacer nosotros con esta solemne verdad? ¿Vamos a abrir nuestros corazones? ¿Vamos a permitir que el Cordero de Dios, que es Cristo Jesús, que vive y reina por los siglos de los siglos, pueda ser real en nuestras vidas y en nuestros corazones? Creo que es el paso que debemos de dar. Esa es la lección de vida para hoy. Abrir nuestro corazón a aquel que murió en la cruz del Calvario, pero hoy intercede por usted y por mí en el santuario celestial, y muy pronto vendrá. Así que creo que es importante que podamos estar listos, apercibidos y preparados para ese momento solemne. El Señor pueda bendecirte.